Comala Podcast, donde las voces cuentan historias. El arte de charlar. Hola y bienvenidos a Comala Podcast. Mi nombre es Jorge Sánchez y como siempre me encuentro en compañía de mi amiga Carol Díaz. Hola Carol, ¿cómo estás? Hola, muy bien Jorge, feliz de estar aquí en un capítulo más y sobre todo porque vamos a empezar una nueva dinámica y eso me tiene como muy entusiasmada. Espero que ustedes también les entusiasme y que nos acompañen en este capítulo estreno. Sí, nuestro capítulo 62, que es viene a comenzar el montón de novedades que traemos para esta temporada. Y es que lanzamos un nuevo formato. El segundo capítulo de cada mes se va a llamar El arte de charlar, donde vamos a escoger una obra un poco más extensa de las que usualmente escogemos, ya sea una película, pero películas más profundas, más sesudas, una serie, algo así con un poco más extenso, una obra de teatro o un libro más extenso que cuentos o poemas que solemos tratar, y los vamos a desmenuzar. Vamos aquí a hablar con Carol y vamos a estar hablando en profundidad del tema, vamos a sacar temas, vamos a puntualizar sobre ciertos aspectos y bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. ¿Y qué te parece, Carol, si nos hablas un poquito de la obra que vamos a tratar? Estoy entusiasmada, Jorge, porque para esta ocasión traemos una serie llamada Primal, se estrenó el primer capítulo en 2019, es dirigida por Genndy Tartakovsky, creador también de la gran serie conocida como El Laboratorio de Dexter. Y en este capítulo 62 la traemos pues para hablar un poquito de distintos tópicos que se nos atraviesan en la serie, que es una serie que es animada. Vamos a estar hablando de distintos temas como por ejemplo la pérdida de la amistad, la naturaleza y su misticismo. Vamos a estar tratando y analizando un poco más de cerca esta gran obra que me sorprendió porque Jorge la trajo como su gran recomendada y cuando yo vi el póster no le tenía como tanta fe, la verdad, pero cuando la comencé a ver me encantó y me atrapó. Es una serie que vale muchísimo la pena revisar y mirar. Genndy Tartakovsky es como tú dices, bien conocido por El Laboratorio de Dexter, pero también ha creado obras como Samurai Jack, que es una serie poco conocida, pero que es genial y que yo también recomiendo aquí. Y recomiendo toda la obra básicamente de este autor, aunque últimamente ha hecho estas películas de Hotel Transilvania que no son muy buenas que digamos, pero bueno, tienen un poquito de su toque. Y suya también es una adaptación de La Guerra de las Galaxias, una serie que llamó La Guerra de los Clones, que es genial. Yo creo que es lo mejor que han hecho alguien de la Guerra de las Galaxias después de las primeras películas, así que es un autor muy recomendado. Y como dijo Carol, hoy vamos a hablar de la más reciente obra de él, Primal, que es, pues a mí, como a Carol, al ver el póster tampoco es como que me entusiasmara, creí que era una serie más, pero el primer capítulo lo introduce a uno a un mundo único y bueno, y que pocas veces se ve en la pantalla chica y sobre todo en el formato de animación. La serie nos habla de un hombre de las cavernas y de una dinosauria. Él se llama, se conoce porque no nos dicen el nombre en la serie per se, sino que se conoce como Lanza y ella como Colmillo. Resulta que ambos han perdido algo. En el primer episodio, él pierde a su familia a manos de unos dinosaurios que los devoran. Desde aquí digo que la serie está llena de sangre y de violencia por todos lados. No es una serie, aunque sea animada y la animación se asocia a los niños, no es una serie para niños, para nada. O bueno, si la van a ver los niños, que la vean con un adulto. Y ella, por su parte, la dinosaurio, la tiranosaurio Rex, también pierde a sus hijos en batalla con estos mismos dinosaurios. Tanto Lanza como Colmillo se encuentran peleando con los que le han hecho este daño y una vez cobran venganza, entre comillas, se unen y forman una especie de lazo que no es tan sencillo compaginar, porque obviamente un hombre de las cavernas y un dinosaurio no nos van a llevar bien a la primera, y esto lo vamos viendo a lo largo de la serie, ¿no, Carol? Sí, Jorge, pero mira que hay algo muy curioso y es que justamente nosotros vemos a como dices tú, un hombre de las cavernas y a la tiranosaurio Rex y lo vemos como un animal y como una especie como de persona, ¿no? Pero uno los mira y en realidad son como el mismo personaje. Porque, son muy parecidos, sí. Sí, porque primero no hablan, sino que se entienden por gestos y por gritos. Uh-huh. Es desde el dolor
que ellos mismos se reconocen y fortalecen esa amistad, ¿no? Porque justamente les ha pasado lo mismo, han perdido su familia y ellos empiezan a hacer lazos y a entenderse como amigos, incluso como familia, a medida que la serie va transcurriendo. Incluso en los capítulos ellos tienen muchas discusiones y se pelean y se golpean y es una cosa primitiva, pero al fin de cuentas ellos como que han nacido para estar juntos y esa amistad ha nacido para seguir ahí de la mano uno del otro. Y es muy gracioso porque uno siempre piensa de pronto algo, siempre se remite a esa época y piensa como lo histórico, ¿no? Hay que desligar a la serie de esa mirada histórica porque justamente pues obvio todo el mundo sabe que los seres humanos o bueno nuestros antepasados pues no convivieron con los dinosaurios. Pero es muy gracioso porque uno mismo se hace la idea y cree justamente en el primer capítulo, desde que se inicia la serie, uno cree que eso es posible en ese mundo y cree sobre todo que ellos se comunican sin necesidad de lenguaje hablado, ellos se comunican a los gritos o por medio de la violencia o de ese lazo que los une, que es la amistad. Entonces estos dos personajes no son muy diferentes unos de otros y muestran la animalidad que hubo y que existe dentro de nosotros como seres humanos y como sentientes de de todos estos cavernícolas y de toda esta gente que alguna vez existió. Mira que tú has dicho algo muy interesante, que es lo de que ellos no se comunican a través de la palabra, porque muy bien, como tú dices, esto es un mundo posible. Aquí el quien venga buscando lo histórico, lo estrictamente histórico, pues se va a ir decepcionado porque no es una serie que trate de mostrar cómo eran los hombres de la caverna en su tiempo, o cómo eran los dinosaurios. No, es una serie animada que crea un mundo donde humanos y animales como los tiranosaurios rex u otros dinosaurios, además de mamuts y otros tipos de animales que han existido a través de nuestra historia, pero que no han coincidido, están juntos. Sin embargo, como tú dices, no hay un lenguaje per se, no existe la palabra hablada, al menos, porque muy bien el autor pudo hacer que el dinosaurio hablara y se comunicaran de esta manera. Sin embargo, al no comunicarse de manera oral, tienen que utilizar, como tú dices, estos gestos o los golpes, o en el caso del dinosaurio los rugidos, y eso le da un poco más de verosimilitud y, como tú lo apuntas, nos introduce en el mundo y nos hace creer con esta magia del arte que tiene, que este mundo puede ser posible y que en algún punto de la historia existió un cavernícola y una dinosauria que se juntaron y fueron amigos y lucharon juntos en un mundo tan hostil, ¿no? Y yo creo que esto es algo muy importante aquí, Carol, que recalquemos, la hostilidad del mundo donde viven, porque todo, en cada momento de cada capítulo, son 10 capítulos que conforman la temporada, cada capítulo dura entre 20 y 22 minutos, así que es una serie que se pueden ver de un tirón, en unas 3 horitas ya se la han acabado y serán unas 3 horas bastante buenas. El mundo que nos presenta el autor aquí está lleno de muerte, ¿no te parece? Y que es uno de los temas que queríamos tratar, como la muerte que une a nuestros protagonistas, los une la tragedia de la pérdida de sus familias, pero que la muerte no se queda allí, sino que constantemente está presente. La vemos en el segundo capítulo, que se llama Río de Serpientes, un capítulo donde ambos protagonistas, como apenas se están conociendo, tienen choques. El hombre de las cavernas quiere cazar su comida, pero al cazarla ve que el dinosaurio se la come antes de que él pueda llegar a ella, y esto crea un choque entre ellos, y al final tienen que unirse porque un río se los lleva por delante, los lleva a la borrasca, y hay un montón de serpientes que los quieren devorar. Entonces ese constante choque entre vida, muerte, y la muerte como protagonista también en parte de la serie. Sí, Jorge, yo creo que la serie le apunta justamente a la supervivencia, a lo primitivo, lo fuerte, a la necesidad de sobrevivir a toda costa. Y es que aquí la maldad como tal, nosotros no podemos decir este personaje es bueno o es malo, esa mirada no existe dentro de la serie porque hablamos justamente de la necesidad de ser duros y la necesidad de proteger y valerse de esos instintos para luchar contra ese entorno que es tan hostil y tan difícil de vivir.
Aquí la violencia es física, esa lucha contra otras Mm, especies. Y más bien nosotros, si miramos nuestro contexto, es como una mezcla de un poco de lo que vemos en la serie, que es un poco de violencia física, violencia psicológica. Y incluso aquí en nuestro contexto real es la lucha contra nuestra misma especie, contra el otro. Allá se lucha por sobrevivir y se lucha no porque aunque los personajes sean buenos o malos, sino justamente porque es esa necesidad de comer o es esa necesidad de saber que si tú no matas al otro, ese otro te va a matar a ti, sea por territorio, sea por necesidad de alimentarse, bueno, lo que sea. Entonces, yo creo que eso es lo bonito de esta serie, se mezcla como la violencia y la belleza en una sola narración, y lo poderoso de eso es que no hay necesidad de que ellos hablen, porque es que nosotros lo entendemos por medio de esos mm, gestos, nos reconocemos a nosotros mismos por medio de las decisiones que toma el personaje, es que no entiende que esa amistad está por encima de todo y que si le pasa algo a la tiranosaurio, el personaje va a estar cuidándola, incluso se la va a poner en los hombros, a tener que sí, arrastrarla hasta una cueva para poder salvarla de sus otros depredadores. Y lo mismo pasa con ella, de reconocerlo a él como su amigo y como alguien que vale la pena incluso escalar una montaña o hacerse la muerta para que otros animales extraños la carguen y la lleven a la cueva y poder salvarlo. Entonces, lo bonito de eso, es ver el esfuerzo del otro para no solamente salvarse a él mismo o a ella misma, sino también salvar a ese otro pedacito que anda rondando por ahí, que también de cierta manera es mi semejante, a pesar de que se habla de un animal y de un casi ser humano, se puede decir. Entonces es eso, los une ese ser primitivo, los une esa necesidad de proteger y los une sobre todo el amor por la familia y reconocer al otro como parte de su familia, a pesar de que no sean de la misma especie. mira que en la serie pasa algo muy interesante, pasan muchas cosas interesantes, pero algo en especial, que esta muerte que tú estás hablando hace esos lazos. Al ella ver que él es un reflejo de su situación y al ver él que ella pasa lo mismo que él ha vivido, como que encuentran en esa muerte, en esa pérdida, el lazo que están necesitando. Y es porque en la serie constantemente nos están mostrando el ciclo de la vida, ¿no? Algo muere, pero de esa muerte algo nace y es constante. Algo muere, algo nace, algo muere, algo nace, que es como trabaja la naturaleza y aquí se muestra de una manera muy interesante. Incluso cuando la familia del protagonista de Lanza muere, él se sube a una montaña y tiene pensamientos suicidas, ve hacia el vacío y se quiere tirar. Y es tan así que, pues yo cuando recién me la vi, cuando la primera vez que me la vi, pensé que se iba a tirar y que bueno, aquí se iba a acabar la cosa y no, y él se queda meditando y ahí pasa algo muy bello que es que él ve a su familia como en el horizonte cuando el sol se está levantando y es como que en esa animalidad, en este salvajismo, entre comillas, hay detrás de la muerte como un sentido místico, algo extraño, algo que tiene la naturaleza, que es otro de los temas que vamos a tratar, Carol, en esta serie, como que en esta naturaleza hay una suerte de misticismo unido a la muerte, pero también unido como a los personajes ocultos en la naturaleza. En la serie también hay cabida para la magia, incluso hay un capítulo donde hay un dinosaurio zombie. Como que detrás de la naturaleza, detrás de la muerte y detrás de todo el ambiente que se maneja en la serie, que se desarrolla en ambientes naturales, en una selva, en sabanas, bueno, etcétera, etcétera, existe un misticismo detrás oculto que no es obvio, sino que está allí y como que está esperando a nuestro protagonista. No sé si tú también experimentaste esto. Sí, yo creo que el misticismo ahí es justamente que nosotros no esperamos que los otros personajes actúen de cierta manera y lo hacen y sobre todo revelar es como ponerse en el lugar del otro, ¿no? De entender por qué actúa ese personaje así y de esta manera y no de la otra. Pongo un ejemplo, cuando estabas hablando de todo esto del enfrentarse a la muerte,
el misticismo justamente de la naturaleza y de lleno no lograr entender por qué actúan de esa manera es cuando los mamuts persiguen a Lanza de Colmillo y se enfrentan a ellos y después uno se da cuenta que es que ellos los están buscando justamente porque Lanza y Colmillo han decidido pues darle muerte a uno de los mamuts que estaban enfermos para poder ellos también sobrevivir y sus semejantes, ese grupo de mamuts solamente querían uno de sus colmillos para poder llevarlo y hacerle como un entierro simbólico. Entonces, esa humanidad que hay en los personajes, ese misticismo que existe cuando vemos, por ejemplo, el capítulo que se llama El aquelarre de los malditos, donde un grupo de brujas buscan tener como la fuerza vital de los personajes para poder ser madres, poder de esta manera tener un hijo. Y uno se da cuenta que una de ellas que ha perdido también, como ha perdido Lanza y como ha perdido Colmillo de sus hijos, puede ver el pasado y se da cuenta que es que a ellos también les ocurre lo mismo que a ella. Ellos también tienen los mismos deseos. Y es muy bello porque ese misticismo justamente radica cuando ella se entrega por ellos y dice, bueno, ya, o sea, este esfuerzo mío es en vano. Y el capítulo, y voy a hacer un spoiler acá, justamente cierra cuando esa mariposa que la está persiguiendo, que se ve en todo el capítulo, logra unirla a ella con su hija que ha fallecido y ella se entrega la vida para poder darle como una posibilidad de vivir y de disfrutar la misma Lanza de Colmillo. Entonces ese misticismo ocurre también cuando dentro de la serie hay zombies, por ejemplo, en el capítulo de la plaga de la locura, cuando aparece... Es un capítulo muy fuerte, ¿no te parece? Y es un capítulo que tiene olor. Yo sentí que... sí, yo sentí que yo lo vi y me olía a dinosaurio. A dinosaurio putrefacto. Es asqueroso. Huele y se siente, porque bueno, lo que pasa en el capítulo es que de repente aparece un dinosaurio de no sabe dónde y muerde a uno de estos dinosaurios que tiene como un cuello gigante y lo contagia una enfermedad que es como una rabia zombie. Entonces este dinosaurio gigante destruye a toda su manada, va persiguiendo a nuestros protagonistas. Lo que pasa es que se ha contagiado y comienza como a podrirse. Entonces se pudre y vomita y suelta pus y suelta como mocos y esto es lo que dice Carol, que como que se huele. Es un capítulo como que se siente, ¿no? Más allá de lo que lo hace sentir a uno. Y se siente también al final del capítulo donde justamente esta especie de dinosaurio zombie se queda dentro de uno de los volcanes activos y se ve cómo se va desintegrando y cómo Lanza y Colmillo lo miran sabiendo que ellos también están hechos de lo mismo, de carne y sangre y que la muerte también los está persiguiendo en cada momento, porque es justamente en cada esquina que los persigue la muerte. Y otra de las cosas que me llamó la atención, Jorge, es la capacidad que tiene el director para hacer estos guiños a otras series u otras películas. Por ejemplo, me pareció muy gracioso cuando aparece Hulk y King Kong en la serie, en el capítulo de cuando él se vuelve verde y empieza a pelear contra ese personaje. Incluso referencias al libro de la selva, Jurassic Park, a la era de hielo, son, o sea, bastantes referencias y guiños a diferentes series y películas que uno la agarra en el momento justamente cuando lo está viendo y es muy gracioso y enriquecedor ver y reconocer otras películas dentro de la serie. Entonces yo creo que es una serie que vale la pena revisar, que vale la pena ver y es una serie que hay que ver con audífonos, yo creo. Eso iba a comentar, que al no tener diálogos no quiere decir que la serie no tenga sonido, y el trabajo de sonido que hacen en esta serie es magistral. Cada sonido de la selva, cada rugido, cada golpe, cada vez que hay una herida sale la sangre y se escucha como cuando se los llevan y salen volando. Te propongo, Jorge, si insertas por acá algún sonido dentro del capítulo de la serie. Sí, por ahí voy a poner el tráiler que está lleno de eso. Sí, sonidos y esas imágenes
digamos, tan violentas y tan Y tan vívidas, hermosa, ¿no? Porque la que paleta de pues, colores que eligen y los trazos de los dibujos son preciosos. sí, es un trabajo muy, muy bien hecho. Mm, Realmente sí. Mira que yo la otra estaba leyendo como digamos, estaba viendo las críticas y las personas siempre comentaban igual, ¿y cuándo va a haber la segunda segunda temporada? ¿Cuándo temporada. viene la tercera temporada? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo hay más capítulos? Y es que, sinceramente, yo me vi el primero y yo no puedo parar. O sea, me lo vi de un tirón, me la vi de seguido. Porque es que uno siempre piensa que una serie que no tiene diálogos pues va a ser un poquito pesada, pero en realidad es sumergirse en una selva, es sumergirse en todos estos gruñidos y golpes y sonidos de sangre y sonidos de piel desgarrándose. Y como se llama la serie justamente de todo esto primitivo y de todos esos sonidos que yo creo que inundaron esa tierra en ese entonces. Entonces es una obra que explora mucho, que nos muestra, digamos, que no somos tan diferentes a pesar de todo el tiempo que nos separa nosotros de nuestros antepasados, que todavía queda esos rasgos de seres primitivos, que todavía queda el sentirse solo, Mm. que todavía queda el dolor y el terror y el miedo frente a la pérdida, que todavía quedan esos lazos grandes de amistad con personas que de pronto alguna vez o en algún momento creímos que no podríamos entablar la amistad o seres de otras especies. Entonces, yo creo que eso es lo maravilloso de la serie, que no puede verse dentro de estos personajes a pesar de que no pronuncian ni, un, ni una sola palabra. Y justamente considero necesario hablar sobre eso, sobre la llegada de un personaje nuevo, que yo creo que la serie se parte en dos antes de la llegada de esta personaje y luego de que ella llega. Es justamente porque ella introduce el lenguaje de alguna manera, muestra a través de su voz, porque esa personaje llega como se puede ver que ha sido esclavizada y Lanza y Colmillo cambian cuando se entablan esta relación con ella. Yo no creo que este personaje, que es una mujer, como tú dices, que ha sido esclavizada y se ha escapado como de otra tribu, parta la serie en dos, y sobre todo porque pues llega en el último episodio, pero sí como que nos da el camino para lo que va a venir más adelante, ¿no? Y además, como tú dices, ella trae esta civilización que es el lenguaje, que es como el trabajar con madera, el trabajar con metal, porque pues intuimos que donde viene hay ese tipo de tecnologías y nuestros protagonistas, Lance y Colmillo, van a tener que enfrentarse a como al mecanicismo, me imagino como un tipo el Señor de los Anillos con los orcos que llevaban espadas, que llevaban ese tipo de cosas, porque a la larga Lanza lo único que lleva es una lanza, ¿no? Hecha como de piedra y un palo, y Colmillo pues es un animal que pelea con sus colmillos. Así que pues en la próxima temporada yo creo que va a venir esto, ¿no? Va a venir como el encuentro con las tribus más avanzadas y como pues los pobres te van a tener que luchar contra cosas más crueles. Y ahorita que estabas hablando, me vino a la cabeza la idea de que esta serie, Primal, es una serie de contrastes. Lo animal, lo humano, lo quieto de la naturaleza, pero también lo salvaje. Todas estas cosas que lo bello, lo bello y lo terrible, todo conjugado una junto a la otra, porque vemos los paisajes súper bellos. Hay un capítulo, creo que el capítulo de La ira de los hombres mono, que comienza ellos estando como en un lugar paradisíaco con un río, una piedra donde solearse, las mariposas, y de repente, pum, son asaltados por estos hombres monos que los llevan, y es el capítulo yo creo que más violento de toda la temporada, porque Lanza tiene que tomarse una bebida que lo convierte, como dijo Carol ahorita, en Hulk, y enfrentarse contra un King Kong particular de la serie y matar a cientos de monos, y es sangre por aquí, huesos rotos por allá, y mejor dicho. Entonces como que estos contrastes tan marcados que vuelven a la serie, como decía Carol, en algo hipnótico que uno no puede dejar de ver hasta el final, y que bueno, cuando ya llegaba al final queda con muchas preguntas, pero con un viaje supremamente interesante, supremamente profundo, y que nos hace reflexionar acerca de nosotros mismos, con la soledad, con la amistad que es tan importante en la serie, y con
no sé, cómo seríamos nosotros o cómo nos veríamos nosotros en ese tipo de mundo tan hostil que ellos viven. Sí, Jorge, yo creo que es eso, es la belleza y la violencia Lo en sagrado y su lo máxima profano. expresión. Sí. Eso primitivo que todavía harían nosotros y que nosotros lo tratamos como un poquito de controlar, pero ellos no lo muestran de manera explícita porque es que es necesario en ese contexto. Y bueno, hablando un poquito de todo, yo creo que es necesario que nos cuentes y que me cuentes por aquí cuál fue tu capítulo preferido, Jorge. Mira que todos son mis capítulos favoritos, en serio, me gustaron todos, pero hay uno que me tocó bastante, bueno, muchos de hecho, me gustó el de la plaga de la locura, que me pareció muy triste por este dinosaurio que sufre esa transformación, esa metamorfosis terrible. Me gustó el aquelarre de los malditos con este misticismo y esta magia que nos presentan, pero en especial me gustó el de El alimentador nocturno, que es un capítulo que trabaja con las sensaciones, con el audio y con la falta de información, porque en este capítulo los protagonistas están sumergidos en un bosque y en ese bosque hay algo que está cazando al que se meta en ese bosque y lo caza de manera brutal. Se meten unos dinosaurios gigantes y los parte en pedazos en un momentico, se mete un diente de sable y también lo vuelven a... Y ellos tienen que enfrentarse a esto sin saber qué es. Y nosotros como espectadores tampoco sabemos qué es. Es algo, porque lo ponen en primera persona, es algo que ataca. Y es como una fuerza del mal que es lo único que quiere es sangre y destrucción. Y todo el capítulo, al menos en mi experiencia, la primera vez que me lo vi, era como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está pasando? Porque es horrible, cómo los persigue. Y al final, pues ellos logran superar este escollo, este ser, y lo terminan matando, pero todo el capítulo es como uno se siente muy ansioso por no saber qué está pasando y por no saber lo que viene a continuación y quién es este ser tan extraño y tan peligroso. No sé, ese fue uno de mis favoritos por todas las sensaciones que te hace vivir. No sé cuál escogerías tú para verte una y otra vez. Yo creo que a mí me gustó mucho, 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 mucho. Yo creo que es mi preferido de la que la de los malditos. Porque vi cómo ese personaje logra mirar el pasado de los demás y cómo se le ve, digamos, esa tristeza, esa añoranza por volver a ver a la persona que ha perdido a su hija. Y me pareció muy hermoso al final, cuando ella logra y está en ese campo con esa mariposa que todo el tiempo le habla a ella y logra ver a su hija y logra abrazarla. Entonces me pareció un capítulo muy emotivo, Poético. con mucha fuerza, poético, porque sí, es muy, muy bello todo lo que va contando. No es como en toda la serie que uno está acostumbrado a ver cómo un animal devora al otro, como hay sangre por todo lado. Es más, esto le apela más como a las emociones, como a la calma, pero como al dolor. Además ella se sacrifica por Entonces, ellos y eso como que lo redime, ¿no? Porque lo que esas brujas están haciendo es algo malo, porque secuestran a la gente y se las dan como de alimento como a un dios del bosque para que el dios les dé un niño. Y eso como por eso es que llama la que la red de los malditos, porque ellas ya están malditas por eso. Pero al sacrificarse y al pelear con este dios para que Lance y Colmillo se puedan escapar y bueno y fallecer, pasa a este otro estado donde está como un cielo, podríamos decir, donde está la hija y se redime. Es como el círculo que ella hacía para ver el pasado, el círculo se completa y bueno, es muy bello. Sí, y ya puede abrazar por fin a su hija y dejar esos vestigios que ella abrazaba para consolarse. Entonces, yo creo que es como en la serie es como la pausa que se hace de toda esta violencia como tan gráfica. Imagínate, si esa es la pausa. Y se muestra más... Sí, porque en realidad es mucha violencia dentro de la serie. Pero es como la pausa y es como el mostrar que también hay humanidad dentro de la misma, hay ese respeto por el otro. Entonces me pareció muy bonito, un capítulo muy lindo. Mira que yo creo que eso es lo que uno lo engancha de la serie, que la serie comienza con violencia, pero yo creo que si toda la serie fuera así, violenta, si solo violencia por violencia y sangre y muertes, se cansaría uno.
o al menos yo me cansaría si solo me dieran eso. Sin embargo, mezcla esta parte sentimental y mezcla esa parte mística, que es lo que decíamos ahorita, como el misticismo en la naturaleza, los mamuts llevándose el colmillo al cementerio de mamuts, la mujer sacrificándose por los protagonistas, yendo como a un espacio muy parecido al cielo y encontrándose con su hija, Lanza viendo a su familia en el cielo. Mejor dicho, es como que se toman en medio de todo este océano de violencia, de sangre, se toman el director y el escritor se toma el tiempo para desarrollar esta parte más sentimental y más poética que nos une y que nos hace vernos en los personajes, aunque sean personajes de animación, y aunque sea un hombre de la caverna, un dinosaurio, uno se ve en ellos, sufre con ellos y se siente ansioso cada vez que les pasa algo. En el capítulo de los monos, la dinosauria casi muere porque el mono le da y le golpea hasta que no puede más, y uno se siente, yo en ese momento cerraba los puños durísimos, y yo, no, la van a matar. Al final no, pero es terrible que verlo. Y es muy bueno darse cuenta que uno está unido a este personaje y se siente mal por lo que le pasa. Así que volvemos a los contrastes, la animalidad y el salvajismo, pero también lo espiritual y lo sosegado, que creo que arman una maquinaria perfecta. Es que nos podríamos quedar 20 horas hablando de la serie, pero el tiempo no da como para tanto. Uh-huh. Así que yo les recomiendo revisar la serie. El link va a estar en la fanpage de Facebook, como todos los links de las películas, de las obras que hablamos. Entonces es necesario que vayan, la revisen, que nos dejen sus comentarios, qué tal, si les gusta, si no les gustó, si les pareció excelente o bueno, no era para tanto. Pero es necesario que vayan y la vean. De pronto estamos exagerando. En esa conversación con nosotros. No creo. No, yo tampoco creo. No creo, porque yo estoy segura que les va a gustar. Sí, yo también. Yo también la recomiendo mucho y no sé, disfrútenla. Pónganla de noche para que se vean muy bien los colores en la pantalla. Pónganse audífonos, como dijo Carol, y métanse en ese viaje tan loco que es Primal. Dato curioso. Bueno, Carol, como esta temporada es la temporada de los cambios, como escucharon en el primer episodio, no tratamos un tema curioso, como siempre lo hacemos, sino que lo pasamos para esta ocasión, para que nos distendamos un poquito más después de hablar tanto de una obra en concreto. Y en esta ocasión yo traigo un dato que ha sido noticia en esta última semana y que es un avance en la medicina y en la salud de muchas personas que hoy en día siguen esperando un trasplante, y bueno, que se abran estas puertas es muy interesante, y además hay un dato curioso dentro del dato curioso, así que voy a comenzar leyéndoles la noticia y leyéndote la noticia a ti, Carol. Primero te voy a leer el título y tú me dices qué piensas de esto. Un corazón de cerdo late por vez primera en el cuerpo de una persona. ¿Qué te parece? Me recuerda a esta serie que se llama Black Mirror. Ahorita solo cuando pienso en series y pienso en cerdos, pienso en esa serie terrible. Qué horrible, pero ahí un cerdo no la pasa muy bien. El que no la pasa bien es el primer ministro. Pero bueno, al final los cerdos, qué pecado, terminan siendo objeto de... No, qué pecado el man. ¿Cuál es el cerdo? El man. ¿Cómo que no? Obviamente, al cerdo le importa un carajo. Por ambas partes. Al cerdo le importa un carajo. ¿Y será que le importa un carajo al cerdo estando dentro del cuerpo de una persona? No, pobre animal. Ya está muerto, qué pecado. Bueno, lo que pasó aquí, Carol, es que, bueno, este es el primer seno trasplante, que así se denomina, del corazón de un cerdo a un ser humano, lo que abre muchas, como te decía ahorita, puertas para la investigación en este campo, y que, como tú sabes, en el mundo hay miles y miles de personas que están esperando un trasplante de corazón, y la persona que fue objeto de este, entre comillas, experimento
fue un paciente de 57 años llamado David Bennett, que recibió el corazón de parte del equipo de investigación y cirujanos cardiovasculares de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland en Estados Unidos. David Bennett tenía el corazón muy dañado y tenía diferentes patologías y comorbilidades que lo inhabilitaban como candidato para recibir un corazón nuevo, compatible de otra persona. A él le explicaron los riesgos, dice la noticia, y la novedad del tratamiento, y consintió a que se lo hicieran, a que le hicieran el primer trasplante experimental de un corazón animal no humano de un cerdo modificado genéticamente. La agencia reguladora norteamericana FDA autorizó de emergencia este primer senotrasplante como uso compasivo, entre comillas, pues el paciente estaba médicamente desahuciado, lo cual me parece, no sé a ti, pero a mí me parece un avance completamente gigante, no solo en lo referente a los trasplantes de corazón, sino que una vez han trasplantado un corazón, quizás otras partes como los riñones e incluso el hígado, que son órganos tan difíciles de conseguir donantes, puedan ser utilizados de animales como los cerdos o no sé, u otros animales que puedan donarle esto a los seres humanos y salvar así incontables vidas. Pues sí, Jorge, es un avance. Pero hay que aclarar aquí que Carol es vegetariana y ella está enamorada de todos los animales del mundo, y por eso es como que no la entusiasma tanto esta noticia. Ese es el punto, Jorge. Que bueno, sí, para la especie humana muy bien, pero pues no sé. Pero mira que en el mundo todos los días se sacrifican miles y miles de cerdos. Pero podría no ser así. Pues podrían ser muchas cosas y el ser un mundo sin violencia, sin nada, pero pues es el mundo en que vivimos. Y yo prefiero que estos órganos se aprovechen de esta manera a que o se pierdan o pase otra cosa por ahí que... O se los coman, bueno, si puede ayudar a demás personas. Es como cuando uno se muere. Si uno puede, después de muerto, dar sus órganos y ayudar a otros, pues, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no utilizarlos? Pues yo creo que yo no soy la persona más adecuada para hablar de eso, porque siempre daría el punto de vista de que nadie es superior a los demás, y respeto a la vida y bueno, guacho. Entonces no creo que yo sea la persona más adecuada para hablar de eso, pero yo digo, lo que sí me llama la atención un poco, y aquí es de la ignorancia total, porque no sé. Bueno, es modificado genéticamente este corazón, pero pues sigue perteneciendo obviamente a un cerdo, pero entonces, digamos, y vuelvo y reitero desde la ignorancia, pregunto, enfermedades que les son propias de este animal, ¿cómo actúan dentro del cuerpo humano? O el ser humano se vería afectado por esas enfermedades, no sé, o sea, pienso, digamos, ya un poquito más allá y hablo desde la ignorancia, vuelvo y digo. ¿Eso cómo sería? ¿No amplían esa información ahí? Pues lo que yo alcancé a leer, Carol, es que estos xenotransplantes, que son trasplantes de células, tejidos u órganos entre animales de distintas especies, llevan siendo investigados desde los 90. Y lo que ha pasado es que cada vez que lo intentan, el órgano es rechazado por el cuerpo humano. Por lo mismo, pues es una investigación pionera y que se sigue experimentando, y por eso es que es tan importante esto del señor Bennett, porque ha sido la primera persona que lo ha recibido. Y conforme a tu pregunta, no creo que las enfermedades de un cerdo, que sean solo de cerdo, puedan afectar a un ser humano, pues viniendo desde un órgano que ha sido estudiado, que ha sido modificado, y que pues, me imagino que le han hecho 10.000 pruebas y le han hecho muchísimas cosas. Es como los órganos humanos, no todo órgano, no toda cualquier persona puede donar. Si has tenido una enfermedad, o si tienes una enfermedad de transmisión sexual, si tienes SIDA, si tienes hepatitis, creo, no puedes donar tus órganos, porque pues, la otra persona se contagiaría de esa enfermedad. Así que es igual, ¿no? Como que hay muchas pruebas antes. Y desde lo poético, ese señor como diría, te amo con todo mi corazón. Te amo salvajemente. ¿Desde qué corazón estaríamos hablando? Te amo como un animal, así. Claro, hay muchas formas poéticas. Mira, hay una pregunta que se hacen aquí en la noticia, en el artículo que estoy leyendo, que se preguntan, ¿por qué cerdos y no primates? Lo cual no me había preguntado yo hasta ahora. ¿Por qué? Sí, ¿por qué trasplantar de cerdos y no de simios o de gorilas, que se supone que son más
somos más cercanos No, a creo ellos. que genéticamente nos parecemos más a los cerdos que a los primates. Dicen ellos aquí, los cerdos son unos animales cuyos órganos tienen un tamaño similar al de los órganos humanos. Por ese motivo, además de por tener una fisiología y un metabolismo también muy parecido, los cerdos y los humanos nos parecemos más de lo que estamos dispuestos a admitir. Por su facilidad de cría y porque no suscitan tantos problemas éticos como el uso de primates no humanos, los cerdos son la especie animal de elección para los xenotrasplantes. Así lo han sido desde que se lanzó la propuesta en los años 90. Aunque genéticamente hablando los primates estarían más cerca del ser humano que los cerdos, lo cierto es que la cría de primates es mucho más difícil, costosa y requiere mucho más tiempo. Sus órganos no tienen generalmente el tamaño de los de las personas y su uso suscita enormes dilemas éticos en la sociedad, además de estar muy limitada o prohibida su utilización en experimentación animal en la Unión Europea por la Directiva 2010-63 de la Unión Europea. Entonces esta es la causa de que se utilicen cerdos y no primates. Pensé que no, entonces está equivocada. Sí. Ve, muy interesante eso. Sobre todo, digamos, sí, todas esas cuestiones y todo lo que acarrea ese trasplante y de ese animal a otro animal. Pero te tengo una pregunta. Tú habías mencionado que dentro de este dato curioso había otro dato curioso. Y ese otro dato curioso me llama la atención. Sí, mira que nos metemos en el terreno ético, Carol. Porque después de que se le hizo el trasplante a David Bennett, la persona que recibió el corazón del cerdo, salieron noticias de su comportamiento y resulta que este señor años atrás no fue una muy buena persona, ya que, y dice la noticia, paciente que recibió trasplante de corazón de cerdo fue encarcelado por apuñalar y paralizar a un hombre. Así que no era una gran persona que digamos. La primera vez que leí esta noticia, Carol, me dio mucha risa porque como que me imagino a los ¿Pero médicos. eso fue como antes tú. o después? No, después obviamente. El señor David Bennett tiene ¿Apuñaló 57 después? años. No, disculpa, antes, mucho antes de que él recibiera el trasplante. Por Tiene eso 57 años y bueno, por otro hace algunos corazón, años. un corazón más noble. Sí, Porque es. este señor dieron la vida y él se encarga de quitarle la vida de los demás. Mira, esto pasó en 1980. Estaba desesperadamente buscando un órgano que le sirviera. Entonces Aquí, iba ahora Carol le está apuñalando sacando gente. todos los chistes de órganos que encuentre. Iba apuñalando gente Sácalo. así de random para ver cuál le servía. Esto pasó en 1988, cuando pues David Bennett era mucho más joven y bueno, hubo un altercado ahí y terminó apuñalando a alguien, dejándolo paralizado, pero David Bennett fue condenado a 10 años de prisión y se le ordenó pagar a la familia del afectado $3.4 millones. Bueno, fue un lío y ahora a los 57 años pues fue el elegido para este trasplante que le salvó la vida. Entonces, ¿tú crees que hay algún conflicto ético ahí en que esta persona que le hizo mal a otro haya recibido el trasplante o crees que estuvo bien? ¿Cómo te parece? Yo creo, Jorge, que todos tenemos esa posibilidad de redimirnos y bueno, pues si eso fue un error del pasado que terminó por afectar la vida de otra persona y horriblemente, pues quién soy yo para juzgar. Y si le dieron el corazón puede ser que el corazón del man estaba muy podrido porque necesitaba otro, pero a gritos. Entonces no sé, pues es una cosa que es de posibilidades, porque también existía la posibilidad de que bueno, él es como la última ayuda que él tenía para salvarse y bueno, funcionó, igual se iba a morir y entonces fue como esa única posibilidad que tenía para poder seguir viviendo y espero que no apuñalando a otras personas que se vayan encontrando por el camino. Pero mira que yo creo que esto lo redime, ¿no? En otros tiempos, con el corazón antiguo, digamos, si lo queremos poner de ese modo, hizo algo malo, bueno, pasó su vida y se enfermó y ahora ha sido el primer caso exitoso de un trasplante de un animal a un ser humano y con esto abre las puertas a que otras muchas personas se puedan salvar y puedan tener unos años más de vida. Así que yo creo que como dicen por ahí, el que peca y reza empata, así que creo que David Bennett ya
ya empató y como tú dices, que aproveche este nuevo corazón para estar con su familia y para hacer el bien en vez de estar pensando en apuñalar personas. Bueno, yo creo, Caro, que con esto terminamos nuestro capítulo número 62, que dedicamos a hablar de la serie Primal, una serie muy interesante, como pudieron escuchar a lo largo del episodio, dirigida por Genndy Tartakovsky, que recomendamos aquí. Y nada, agradecemos a todos los que nos escucharon. Les recordamos que nos pueden seguir en todas las redes sociales, escucharnos en donde escuchen sus podcasts y dejarnos sus comentarios para que sepamos si les gustó, si no les gustó, si nos escuchan, bueno, lo que quieran decirnos, ahí están las redes abiertas para ustedes. Sí, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por hacer parte también de este programa, porque ustedes también son parte fundamental de este programa, por escribirnos, por comentarnos y sobre todo también por compartir estos nuevos episodios a sus conocidos. Recuerden que estamos en todas las plataformas, estamos en YouTube también, en TikTok, en Instagram, nos encontramos en Facebook, donde subimos todos los links de las películas, en Twitter incluso. Entonces, donde ustedes quieran buscarnos, ahí estamos. Solamente es entrar al perfil de Instagram y darle clic al enlace y ahí van a encontrar un montón de posibilidades. Muchas gracias por ser parte de esta 4ª temporada y hasta la próxima. Hasta la próxima.